y se decidió expulsarla. «Solo hay una solución para liberarse de ella», declaró el alcalde de los nunca contentos: «¡la catapulta!». Esa misma noche, los nunca contentos se escondieron en todos los rincones del pueblo. Apenas se hizo de noche, los lobos llegaron. Al escuchar los primeros aullidos, Rosaluna se asomó a su ventana. Solo su voz podía calmar a la manada, pero antes de que pudiera abrir la boca, se oyó: ¡a ellos! Rosaluna y los lobos fueron capturados. Los apiñaron en la catapulta. ¡A sus puestos! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Cero! ¡Catapulta! Rosaluna y la manada fueron lanzados por los aires como un cohete espacial. Sobrevolaron la cima de los árboles y el campanario del pueblo quedó rápidamente muy lejos. La voz de Rosaluna se elevó más fuerte y más lunar que nunca. Los lobos planeaban por el cielo. Planearon un largo rato hasta que aterrizaron. Estaban los lobos otra vez sobre la tierra, en medio de un bosque desconocido. La manada comenzó entonces a escudriñar el cielo. Querían estar atentos a la llegada de Rosaluna y amortiguar su caída. Los lobos miraron el cielo. Brillaba un punto redondo, luminoso, inmóvil. El bosque estaba en silencio. Los lobos fijaron sus miradas en esa extraña luz. ¡Au! Rosaluna nunca aterrizó. Se dice que se quedó allá arriba, que canta en medio de las estrellas. Algunas noches canta apasionadamente y se ilumina de 1000 colores. Esas noches la luna es redonda. Otras su voz no es más que un murmullo y su luz casi imperceptible. Y otras descansa. En cuanto a los lobos siempre esperan a su amiga. Bueno, si prestamos atención en las noches de luna, también nosotras, escucharemos aullar a los lobos en las noches de luna llena. Taca 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 ta, que taca 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 ta. Taca 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 ta, que taca 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 ta. Y tanta luz salió de tu boca y la dulzura de tu voz llenó mi voz. Tantas palabras enredadas en el alma se quedaron en mi mente y quieren todas celebrar la perfección de tu cantar. Taca 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 ta, que taca 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 ta. Taca 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 ta, que taca 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 ta. Y tanto swing salió de tus manos, tanto sabor que se quedó en mi corazón. Será tu Cuba que no quiere que te olvides de tu sangre y de tu ritmo y de los negros y mulatos que se inventaron el sol. Tu voz es una hoguera encendida por el sol. Marta Gómez le canta a la voz. A la voz de Rosaluna y los lobos. De Rosaluna y los lobos. En realidad, Marta se lo dedica... Nacional Rosario, ¿Cuál? AM 1300 y FM 104.5. Verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Semanario Italiano, música, arte, cultura, moda, deporte, gastronomía. Domingos de 22 a 0 horas. Idea y conducción José Pipo Paratore. AM 1300 y FM 104.5, la radio pública. Comience la mañana bien informado por la radio pública. Diego Frisco y Raúl Raselli conducen Desayuno de Noticias, con un equipo de profesionales que apuestan a la mejor información desde hace más de una década. A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad y la buena música en Desayuno de Noticias. La noche, una radio nacional. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo,
mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona con... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Otra vez aquí en La Turba Incorregible, periodismo descamisado. Y bueno, como siempre, tengo a mi gran compañero y amigo Eduardo Valverde. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Rodo? Buenas noches para todos. En los controles, sin él sería imposible que este programa pueda salir al aire. Augusto, ¿cómo te va, Augusto? Y la musicalización, como siempre, Imanol Caminos. Bueno, tenemos el lujo de contar con la presencia... Un invitado de lujo. Un invitado de lujo, Nos ¿no? está acompañando y le agradecemos profundamente la visita, compañero Juan Gianni. Es escritor, profesor de filosofía en la UNR, ex concejal y adherente a Carta Abierta, tiene una larga trayectoria en las filas del peronismo y es un referente del Frente Grande, glorioso y perfumado Frente Grande. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Juan? Gracias por la invitación. Bueno, Juan publicó 3 libros, uno más interesante que otro, y no es porque esté acá al lado mío y que sea un amigo que yo aprecio, sino porque realmente así lo es. Filosofía en Política, que publicó la UNR Editora en 2008, 200 años construyendo la nación, editorial Paso de los Libres en 2010, y Filosofías del Kirchnerismo, editorial Paso de los Libres 2012. En su momento, Juan, en un par de notas para el diario La Capital, donde trabajo hace años, hicimos una par de notas analizando el fenómeno del kirchnerismo como emergente político en la contemporaneidad argentina, y me gustaría que ahora hagamos, si vos estás de acuerdo, un breve recorrido sobre respecto de los 3 candidatos que tienen hoy por hoy, siendo realistas, los más competitivos, con más posibilidades de acceder a la Casa Rosada. Te invito a que comencemos con Sergio Massa. ¿Cómo lo definirías vos a Sergio Massa? Y después vamos avanzando con los demás candidatos. Bueno, Sergio Massa es un hombre que no es malo recordar su trayectoria. Él viene de la UCD, ¿no? Luego se integró al equipo de trabajo de Eduardo Duhalde y bueno, tuvo un momento de adhesión al kirchnerismo, incluso fue jefe de gabinete después de la crisis del campo. Y me parece que aprovechó un momento de las aparentes crisis políticas terminales del kirchnerismo, ¿no? Ese momento donde supuestamente venía el fin de ciclo, ese fin de ciclo no ocurrió, en aquel momento él se abre en el 2013, es una muy buena elección en la provincia de Buenos Aires, y me parece que ha intentado atravesar un camino que es el que llama el camino del medio, ¿no? Así que trata de no quedar demasiado pegado al perfil neoliberal conservador de Mauricio Macri y a su vez tratar de mostrarse distinto al kirchnerismo, ¿no? En definitiva, me parece que ese camino se le ha hecho difícil porque el propio Macri ha intentado correrse más al centro. Exactamente. Macri ha intentado últimamente, especialmente, no aparecer tan identificado con lo que en el fondo él piensa, que es un retorno a la Argentina del pasado, y eso me parece que angostó la perspectiva de Massa de construir un camino en el medio, digamos, ni la restauración conservadora ni la continuidad del kirchnerismo. Por eso me parece que eso se reflejó en las elecciones. Si bien no hizo una elección tan mala, evidentemente ha quedado en desventaja respecto de Macri en torno al liderazgo de la oposición, ¿no? Sí, yo había tomado algunos apuntes antes de venir acá a la radio. Yo también concuerdo con lo que acabas de decir, que yo lo relaciono con el dualdismo, ¿no? Uno hasta podría pensar en ese discurso de orden, disciplinamiento que tiene claramente en su discurso Sergio Massa. Sí, ha tenido posiciones muy reaccionarias, ¿no? Claro, por ejemplo, el tema de seguridad, tiene posiciones muy reaccionarias. Claro, con tendencias a cuestiones represivas. Con un simplismo o una demagogia punitiva, en un simplismo en tema comercial. Ha tenido posiciones muy chocantes, incluso ¿te acordás la campaña que él salió a protagonizar contra la reforma del Código Penal? Exactamente. Que es una reforma muy importante, que está detenida porque es políticamente complicada.
Él hizo de eso una bandera indeseable. Basado en un fundamentalismo antigarantista muy claro, ¿no? Absolutamente, con cocinas idiotas, como decir, no puede ganar más un preso que un jubilado, ¿no? Que degrada mucho el debate político. Es una figura, digamos, que en lo personal no me despierta simpatías, y que me parece que ha conseguido menos de lo que insinuaba después de su muy buena elección de 2013, que la hizo en un contexto difícil para el kirchnerismo, el de 2013, y aprovechando además que el candidato al kirchnerismo no era bueno, Martín Insaurralde, como después se demostró. Exacto. Pero me parece que le costó sostener ese éxito por esto. Primero, porque el lugar que él intentó ocupar, Macri se lo fue sacando, y pues además el kirchnerismo ha demostrado que tiene capacidad de recuperarse de derrotas, ¿no? Incluso me gusta pensar el discurso de Massa con una tendencia clara, además de, como vos bien dijiste, respecto acercándose a la línea ultraliberal, podríamos decir, y como que me parece que está intentando como renegar del aspecto plebeyo del peronismo para ubicarse en un lugar como justamente en consonancia con esa tendencia al neoliberalismo. Quiere como darle una pátina más de cuello duro al peronismo, que me parece que no está acertando con el favor de los electores mayoritarios del peronismo en ese sentido, ¿no? Sí, yo creo que él tenía la expectativa de reclutar peronismo disconforme, socialmente y políticamente. Eso no pasó, es decir, después del 2013 el grueso de la dirigencia justicialista permaneció leal a la conducción de Cristina Fernández. El núcleo duro del electorado que vos llamás plebeyo del kirchnerismo, del peronismo, permaneció adhiriendo al gobierno nacional. Y me parece que él pivotea entre su ex pertenencia o su aparente pertenencia al peronismo, de la cual él no intenta no renegar, y el intento de convocar un electorado más amplio, ¿no? Del centro hacia la derecha. Eso, bueno, le ha permitido ser una figura importante, pero me parece que su expectativa está muy por encima de esto, ¿no? Y si bien, insisto, yo creo que digamos, es un elector al que hay que prestarle atención, me parece que lo que él aspiraba o lo que se insinuaba después del 2013 no se concretó. A mí, haciendo un esfuerzo de imaginación, me gustó pensar en cada candidato con alguien del pasado reciente argentino, y se me ocurrió pensar en Massa como una suerte de Luder ayornado, ¿no? Sería como una suerte de Luder del siglo XXI. Así me gusta ubicarlo, porque estamos hablando de un tipo cercano al neoliberalismo, a posiciones más liberales dentro del peronismo, con una obsesión clara por el orden, y que lo manifestó claramente en sus decretos que oportunamente empezaron a insinuar lo que iba a ser el baño de sangre del 76. Me parece que Luder podría tranquilamente... siempre se lo puede emparentar, ¿no? Siempre buscar figuras históricas en el pasado es difícil, ¿no? Porque son circunstancias muy distintas, la del 83 era muy distinta ahora. Me costaría trazar un parangón tan directo con alguna otra figura del pasado. Me parece que a ver, si uno hiciese un balance estos 12 años del kirchnerismo, ¿qué encontraría? Uno encontraría, digamos, hay un sector, sigue habiendo un sector del justicialismo que no se identifica con el perfil del kirchnerismo. Eso ha tenido mayor o menor intensidad, pero siempre ha existido. El mayor nivel de intensidad fue en el 2009 con la crisis del campo, y ha habido distintos intentos de algunos sectores de esa dirigencia justicialista de captar esa disconformidad. Lo intentó en algún sentido Carlos Reutemann, recordemos, y bueno, Massa fue, yo diría, de esos intentos fue el más poderoso, que lo intentó hacer y lo hizo con el relativo éxito en el 2013. Entonces, hay una discusión, me parece allí, respecto de qué hablamos cuando hablamos del peronismo, o en todo caso, de cómo nuclear a un sector del peronismo que ha sido reticente al kirchnerismo. Exacto. Me parece que yo a Massa lo ubico en ese lugar, ¿no? En el lugar de, digamos, del peronismo disconforme, de un peronismo más conservador, más identificado con lo que podríamos llamar genéricamente el dualdismo, y que ha tenido un lugar, si bien minoritario, no irrelevante, porque recordemos que tanto en 2007 como en 2011 hubo candidaturas justicialistas, no kirchneristas, que tuvieron un porcentaje de voto interesante, ¿no? Es decir, eso me parece que es un dato a tener en cuenta, ¿no?
Pasemos al señor Mauricio Macri. Una definición del yo digo Macri, bueno, hay una que es muy obvia, sabemos Macri cuál es su matriz ideológica, sabemos su historia, es un hombre vinculado a la gran patria empresaria argentina, el padre y él también, es decir, su pertenencia de clase ideológica es muy obvia, no hace falta abundar demasiado. Ahora, es la expresión de un dato no menor de la política argentina que sí es novedoso, el otro no es tan novedoso, ¿no? Que haya figuras que piensan eso, hubo siempre. El dato novedoso es que en torno a su figura se ha nucleado una expectativa electoral democrática, entiendo por democrática que dirime supremacías en elecciones y no a través de golpe de Estado, de derecha. Eso es un dato de la política argentina bastante, digamos, no hay un antecedente, es cierto, venimos de 30 años de estabilidad democrática, cosa que nunca había ocurrido antes, entonces hay un dato institucional distinto, que va más allá de Macri, tiene que ver con lo que ha pasado en la Argentina, por suerte. Y en ese contexto surge una figura como la de Macri, que es electoralmente competitiva. No entiendo que sus chances son menores a la de Scioli, pero está en la discusión, ¿no? Incluso vos fijate que pasó algo que no es menor, ¿no? Él hace una fórmula con Gabriela Michetti, que es, digamos, yo digo, la fórmula de la Recoleta, ¿no? Quiero decir con esto, una fórmula social y geográficamente muy sesgada. Muy sesgada. Porteños de clase, digamos, de clase media alta, por decir poco. Y sin embargo, evidentemente ha logrado organizar en torno a él una expectativa electoral. Eso es un dato nuevo. Que por una parte, yo digo, es positivo, porque es mejor que las disconformidades con el ciclo populista, entre comillas, se canalice democráticamente y no a través de acciones arteras, digamos, o directamente golpistas y asesinas, pero bueno, también, por lo menos a quien no simpatizamos con esos perfiles, nos exige un momento, digamos, de reflexión y de mejorar desempeños en lo que corresponda. Yo siempre lo digo a propósito de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Evidentemente, si una figura como Macri ha logrado durante tanto tiempo gobernar con mayorías en la ciudad de Buenos Aires, algo habrá hecho bien y algo habrán hecho mal los que compiten con él en la ciudad de Buenos Aires, que ha sido su plataforma de lanzamiento. Entonces, exige eso también que los que, insisto, los que no tenemos ninguna identificación con lo que él expresa, repensemos algunas cosas que hacemos mal, ¿no? En los últimos tramos de la campaña previa a las PASO, en un momento dado abandonó su republicanismo elitista que esboza permanentemente e intentó transitar una zona gris populista, digamos, guión kirchnerista, o diciendo que estaban muy bien algunas de las cosas que había hecho el gobierno, que eso no lo iba a anular, sino que iba a partir de ahí a seguir avanzando, hablando de lo nuevo, cuando, bueno, ideológicamente lo nuevo de Macri es mucho más viejo incluso que el socialismo, ¿no? Que es el liberalismo de cuño smithiano prácticamente, que él sigue rescatando hasta el día de hoy. Ese intento de travestismo no resultó aparentemente y retornó al discurso más duro neoliberal, ¿no? En los últimos días previos a la campaña. Yo creo que lo que él hizo era esperable. A mí no me llamó tanto la atención. Me llamó la atención la manera desprolija en que lo hizo, porque él cuando lo hace luego de una elección a los 15 minutos, digamos, la noche misma de que su desempeño en Buenos Aires no había sido el esperado, es decir, un momento de debilidad política, él hace ese giro. Entonces yo creo que fue mal presentado, ¿no? Ahora, me parece que ese movimiento que él hizo tiene razonabilidad, más allá de que sea oportunista, más allá de que tenga que ver con bueno, no tengo más remedio que hacerlo. Tiene razonabilidad. ¿Por qué? Porque yo creo que en esto, eso es interesante también plantearlo en este momento de balance, ¿no? Porque efectivamente que haya ciertas concreciones, ciertas medidas de este gobierno, que hasta una figura de derecha como Macri tengan que reconocerlas, habla de un avance cultural en la Argentina. Totalmente. ¿No? El hecho de que el Estado hoy sea visto como un actor hospitalario respecto a los sectores populares y no se ha visto como la bestia negra, como la época previa al menemismo. Yo siempre hago la distinción. ¿Por qué pudo ocurrir una cosa como el menemismo?
no únicamente por una pérfida acción de alguien, que las hubo seguramente, sino porque el Estado argentino funcionaba efectivamente mal. Era un Estado deficitario, ineficiente, bueno, porque lo desfinanciaron, por razones que podríamos analizar largamente, pero ¿cómo era visualizado por la sociedad en su conjunto? Como un Estado que no respondía a las necesidades de la sociedad. Hoy no pasa eso. Hoy el Estado, y es un mérito del kirchnerismo ese, ¿no? Es decir, el kirchnerismo ha recuperado control estatal de muchas áreas y lo ha hecho en términos generales. Por supuesto hay muchas cosas que se podrían hacer mejor, pero en términos generales lo ha hecho con eficiencia. Por ejemplo, me refiero a cómo ha mejorado la prestación en ferrocarriles, cómo funciona el ANSES en sus prestaciones. Entonces, hoy, hasta un neoliberal tiene que reconocer, si quiere ser escuchado por la sociedad, si quiere tener algún nivel de competitividad electoral. Y eso ha hecho que Macri aceptara ciertas cosas, pero también lo que vos decís, en su ideología profunda, él tiene otra orientación. Seguramente si Macri gana, pasarían cosas que no pasaron en estos años. Habría otra política exterior, relaciones carnales o algo parecido. Los juicios contra los genocidas seguramente bajarían su intensidad, si no desaparecerían. No digo con esto que no hay ciertamente perspectivas distintas en un caso y en el otro, pero hay ciertas cuestiones que Macri las tiene que reconocer, porque además yo digo, si supongamos que Macri quisiera retirar la asignación universal por hijo, y le estalla en Argentina. Totalmente. Entonces uno puede tener una ideología, pero no puede ser necio. Absolutamente. Tiene que perdurar en el cargo en el que aspira, digamos. Claro. ¿No? Te propongo, Juan, que hagamos una pausa para pasar a un primer tema musical y luego seguimos ya adentrándonos en la caracterización de Daniel Scioli. Dale, ¿cómo no?
estar deshechos, que no quedara ni el piso, ni las paredes, ni el techo. Ya nada nos asusta. Sabemos lo que nos pasa. No queda ninguna duda. Sigue siendo nuestra casa. El tiempo otra vez avanza. Todo de nuevo en la balsa. Sigue siendo nuestra casa. Sigue siendo nuestra casa. Bueno, y seguimos en la turba incorregible con esta charla, entrevista. ¿Cómo te gustaría rotular esto? Una charla político-filosófica. Un interview, ¿verdad? ¿El interview? Un interview, muy bien. Rescatemos esos términos. Del viejo del viejo periodismo. El Sí, interview. señor. Pajarito García Lupo diría interview. por Interview, ejemplo. claro, totalmente. Bueno, Juan, pasemos al candidato del Frente para la Victoria, Daniel Scioli. ¿Cómo definirías a Scioli, digamos, en su cuestión ideológico-política? Bueno, lo primero que yo diría, que me parece un dato no menor también a la hora de las evaluaciones, ¿no? Yo creo que el kirchnerismo es un fenómeno político que tiene muchas singularidades, que lo hemos conversado alguna vez, ¿no? Sí. Bueno, una de sus singularidades, potente, pero singularidad en definitiva, es que es una experiencia que ha producido una gran renovación de la agenda ideológica argentina, ¿no? Que ha introducido transformaciones muy importantes, y sin embargo el grueso de su elenco político dirigencial dominante viene de una experiencia política anterior, el peronismo. Uh-huh. Es decir, es difícil esperar que de esa trama dirigencial que no se renovó en gran medida, surgiese una experiencia ideológica como el kirchnerismo. Entonces eso yo creo que es un gran mérito de Néstor y de Cristina, si haber podido conducir, direccionar, impulsar esas transformaciones con esa limitante, en definitiva, porque no quiero generalizar, no quiero decir que no se han surgido nuevas camadas dirigentes, han surgido y está bien que así sea, pero en buena parte han sido transfiguraciones, mutaciones, adaptaciones, autocrítica, la palabra depende de cada personaje, de una historia anterior que no se condice con lo que ocurrió en estos últimos años. Scioli es parte de esa historia, ¿no? Esto es así. Es uno de los tantos dirigentes que, habiendo pertenecido al peronismo de los 90, se acopló, participó, acompañó esta experiencia de estos años. Es una figura que ha tenido, digo yo, una gran lealtad política, eso es así, es decir, que Scioli, siendo un dirigente que todo el tiempo fue tentado y fue seducido para cruzar el charco, como Massa o como tantos. Yo siempre digo que era el candidato ideal para los sectores concentrados, en su momento por lo menos. Fue un hombre que siempre se procuró cooptarlo, seguros, digamos, y sin embargo Scioli, en momentos de mucha zozobra, que las ha tenido el kirchnerismo indudablemente, fondos buitre, el conflicto con el campo, los lanzamientos policiales, etcétera, el caso Nisman, los momentos más difíciles, Scioli estuvo allí acompañando, y eso es un dato importante, ¿no? Un dato no menor para evaluar su confiabilidad. Ahora, yo también digo, es una figura que acompañó decisiones que quizás no hubiera tomado. Y enfrentó conflictos que él hubiera querido evitar. Esta me parece que es lo que lo define, ¿no? Entonces, me parece que pero también me parece que ha tenido una gran ubicuidad, una gran inteligencia para
pendular en esa doble situación, es decir, para estar en las difíciles, pero tratando siempre de mostrar cierto perfil propio, menos radicalizado, digamos, no un perfil propio en el sentido de exigir transformaciones que no se hicieron, sino de llamar a la prudencia en algunas circunstancias. Entonces, tiene esas características, ¿no? Lo cual, bueno, abre interrogantes, obviamente, respecto de lo que va a ocurrir, pero bueno, también digo, pensando en la comparación con los dos anteriores, me parece que Scioli es una figura que está en el contexto de un proceso, y ese proceso también condiciona a las personas. Es decir, en política, la relación entre los procesos históricos y las singularidades, es decir, y las personalidades, no es fácilmente predecible, ¿no? Porque ¿quién pensaba que Néstor Kirchner iba a hacer lo que hizo en el 2003? No quiero, por Dios, lo dije hace un rato, no se puede equiparar personas, procesos, no mecánicamente, pero bueno. Sí, pero no está de más recordar que era el candidato de Duhalde, ¿no? Néstor Fue el candidato yo por Duhalde, no era una figura que uno ni conociese demasiado, ni tampoco estuviese muy seguro de que lo que iba a hacer, y sin embargo, fue una figura que marcó una época, ¿no? No insisto, no quiero homologar a Scioli con Kirchner de manera demasiado simplificadora, pero quiero decir con esto que ese balance que hago la figura de Scioli, por una parte me parece que es respecto a los candidatos que mencionamos antes, un reaseguro de ciertos logros, pero bueno, también deja abierta expectativa respecto de lo que va a ocurrir si efectivamente llega a la presidencia, ¿no? Sí, no sé, Rodolfo, querías... No, que tenemos que hacer otro cortecito. Otro pequeño corte institucional y después seguimos charlando, ¿no? Después seguimos de la institucional, Juan. Dale. Nacional Rosario, AM 1300 y FM 104.5. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Semanario Italiano, música, arte, cultura, moda, deporte, gastronomía. Domingos de 22 a 0 horas. Idea y conducción José Pipo Paratore. AM 1300 y FM 104.5, la radio pública. Comience la mañana bien informado por la radio pública. Diego Frisco y Raúl Raselli conducen Desayuno de Noticias, con un equipo de profesionales que apuestan a la mejor información desde hace más de una década. A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad y la buena música en Desayuno de Noticias. La noche, una radio nacional. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere con los... Bueno, hoy seguimos, mientras Newell's Old Boys como local sigue empatando 0-0. No sé si Juan es simpatizante de Newell's. No. Me retiro. Yo sí, pero no te retires, Juan, por favor. No me gustaría que una charla se transforme en un monólogo. No, está bien, me quedo. Volviendo al caso de la caracterización de Scioli, ¿no? Me gusta pensarlo como un nacionalista desarrollista. Aparentemente tiene como un discurso desarrollista, y lo que sí, la diferencia que yo veo con el kirchnerismo puro es que él, digamos, rechaza cierta identidad más plebeya que por ahí ha tenido, sobre todo en el periodo donde gobernó Néstor Kirchner. Después Cristina ya es un poco distinto, pero digo, esa faz plebeya como que a Scioli le cuesta un poco transitarla. Y después la cuestión de la identidad jacobina, digamos, montonera, que en su momento el kirchnerismo rescata. Yo creo que ahí Scioli no quiere saber nada con esa historia, y me parece que esas son un par de diferencias, ¿no?, respecto del kirchnerismo más duro. Sí, son historias diferentes. Vos mencionabas un tema que daría para charlarlo mucho, ¿no?, que es
el kirchnerismo viene a recuperar. El kirchnerismo, ya lo hablamos otras veces, es la condensación de distintas orientaciones. Una, obviamente, la que podemos llamar la peronista tradicional o clásica, obviamente, que es muy importante, pero ahí llegan otras vertientes. Una vertiente es la setentista, ¿está claro? Porque hasta a la propia experiencia generacional de Cristóbal y Cristina está vinculada con ese momento de la Argentina. No es muy sintomático que la agrupación que ellos promueven se llame Cámpora. Se llama la Cámpora, obvio. Hay un componente. Y la historia de Scioli es una historia diferente. Scioli, recordemos que se incorporó a la política en los 90, ¿no? Hombre que viene del deporte, no viene de la militancia. Son historias muy distintas, que marcan a las personas. No la determinan, pero las marcan, ¿no? Yo creo que yo intentaba decirlo recién, me parece que la principal diferencia, en principio, después veremos qué ocurre en su gobierno, es que está claro que grandes cambios que ha habido en la Argentina en estos años han tenido que ver con la decisión política de confrontar con privilegios muy enraizados en la Argentina. El caso me parece más evidente es por el núcleo de privilegios que había que afectar, fue la recuperación de los fondos de jubilaciones, ¿no? Exacto. Eso era la patria financiera, el poder económico concentrado en toda su expresión, ¿no? Totalmente. Entonces eso implicaba una gran osadía política. Incluso eso también lo hemos charlado. Otro dato singular del kirchnerismo es que esos avances muchas veces se hicieron en su momento de mayor debilidad política. Así es. 2010, 2011, y después de la mala elección legislativa del 2009, después del conflicto del campo. Exacto. Entonces el kirchnerismo tuvo una reacción que la política no suele tener, que es cuando está golpeado, da el salto hacia adelante. Dobla la apuesta. Eso es un dato muy importante como herencia, es decir, la idea que uno del laberinto sale por arriba, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de decisiones que requieren una vocación por soportar, obviamente, reacciones y actitudes hasta destituyentes, no está claro que vaya a ser el talante de la gestión de Daniel Scioli. Yo le he escuchado varios reportajes a él y él, como sabe que esa es una objeción que se le hace, se está esmerando en refutarla. Y da ejemplo, yo en Provincia de Buenos Aires puse el inmobiliario rural, en la Provincia de Buenos Aires le aumenté el impuesto a los cables. Es decir, él está intentando aportar, decir, bueno, lo que ciertos kirchneristas me achacan no es tan así. No están así. Bueno, en la cancha se verán los pingos. Yo digo, hay cosas que realmente ahí que... Sí, como a mí no me gusta tener prejuicios, hay cosas que se verán en la práctica. En todo caso, si uno tiene que guiarse por la historia hasta acá, que es el juicio que podemos hacer responsablemente, hay una diferencia de énfasis, me parece a mí, pues yo decía, Scioli fue muy firme en sostener decisiones de este tipo. Scioli, cuando se tomaron, las sostuvo, las apuntaló, y eso me parece valorable. Que tal vez no hubiera tomado. Tengo el derecho a la duda de pensar si en la misma situación hubiera tomado la misma decisión. Eso no lo sabemos. Sí, lo que ocurre con Scioli, y nos ocurre a todos, es que, bueno, la gran duda que plantea su perfil ideológico y político es cómo va a ser su actitud ante las corporaciones, que vos en una charla ya lo charlamos, lo consideramos, y en ese sentido el kirchnerismo tuvo un posicionamiento muy claro frente a las corporaciones y logró una gobernabilidad muy importante en todos estos años. Claro. No obstante, los momentos muy duros de enfrentamiento con los sectores poderosos de Argentina que tuvo que superar, ¿no? Sí, yo creo que es otra cosa que también es interesante, ¿no? Porque, digamos, el hecho de haber tenido valentía para enfrentar ciertas presiones no llevó al descontrol político. Eso no es un dato menor. Es decir, el kirchnerismo está terminando un ciclo de 12 años y lo está terminando en términos institucionales de una manera muy prolija. Es decir, ciertamente hubo momentos difíciles, pero todos esos momentos difíciles se encarrilaron, se encauzaron. Es decir, la conflictividad fue gobernable. Es decir, no fue una conflictividad que llevó a un vacío de legitimidad o un descontrol de la breveza económica. O sea, hay y eso, yo creo que eso es importante cuando uno gobierna, sobre qué pasado simbólico lo hace, es decir, a qué memoria histórica puede apelar. Entonces, el kirchnerismo puede apelar a algunas memorias históricas muy tangibles, como mencioné alguna. Por ejemplo,
cuando la lluvia arrecia, uno puede decir, no tiene por qué entregar su identidad, puede reafirmarla, obviamente tiene que hacerlo con inteligencia, con una racionalidad. Por supuesto, sí, no estamos hablando acá de cosas de falta de una elemental prudencia política, que hay que tenerla siempre, pero sí bajo una decisión que no implica resignar una vocación de cambio. Y esta es otra, es decir, bueno, se ha dicho varias veces, ¿no? Yo leí un reportaje en un periódico que decía, bueno, Cristina refutó aquella vieja idea que 4 tapas de Clarín tiran un gobierno. Bueno, exactamente. Más que 4 hubo 40. Sí. Bueno, desde hace años el está... kirchnerismo está, nadie puede asegurar si va a ganar las elecciones, pero es altamente competitivo su performance. Entonces eso, yo digo, para un gobernante también una elección. Es decir, ese temor que la clase política siempre le tuvo a esa presión mediática, hoy es menor, objetivamente. Sí, ese va a ser una de las consultas que yo te... Para cualquier que venga, ya advirtió que eso fue así. Entonces, eso para para Scioli o para cualquiera, esa capacidad de presión, bueno, tiene menos capacidad de presión, que uno puede ser un temeroso igual, pero ya es otro tema, es un problema, digamos. Incluso eso era uno de los temas que quería tocar, la cuestión de las operaciones multimediáticas. Hay que reconocer que han arreciado incluso en este último año de cara a las elecciones justamente, y hay que decir que hay una sensación incluso vivida desde los mismos centros multimediáticos de fracaso de esas operaciones. Yo creo que han fracasado estrepitosamente, incluso la más clara en ese sentido fue la operación última sobre Aníbal Fernández, que yo creo que ese también es un dato de estos días, ¿no? Bueno, yo digo, vos fíjate, Eduardo, a esta altura todos tenemos mucha incertidumbre qué va a pasar con la ley de medios, ¿no? Está encallada en la justicia. Es un tema que estamos todos dudando de cómo va a seguir. Ahora, independientemente de cómo sigue esa ley, que ojalá, por supuesto, se cumpla en todos sus términos, vigencia, hay una batalla que ya está ganada. ¿Cuál es? La credibilidad de Clarín como emisor de verdades está muy deteriorada. Así es. Es decir, Clarín hoy funciona como aquel que le da datos al que ya piensa como ellos. Así es. Sobre todo a la oposición, ¿no? Pero a los que piensan antes de que lo diga Clarín. Eso no era así. Vos te acordás en la Argentina. Sí. Clarín tenía la capacidad de ser un medio de ideológicamente, entre comillas, de centro, porque venía del desarrollismo, y que tenía capacidad de direccionar opiniones dudosas, digámosle así, que eso es lo fundamental para un creador de opinión. ¿Cuál es? El objetivo central es direccionar al que todavía no piensa como vos. Eso ya no pasa más. Eso ya no ocurre. No digo que no va a ocurrir nunca más. Hoy por hoy está en tensión esa Entonces esa eso es un capital que el kirchnerismo, digamos, ha logrado revelar la trama de intereses que está detrás de esas opiniones. Por lo tanto, eso ya no engaña incautos, digamos, ¿no? Antes de pasar a lo estrictamente santafesino, ¿no? La realidad política santafesina, un par de datitos que quisiera conocer tu opinión. Hay una clara debacle en la UCR, ¿no? La UCR me parece que ha implosionado. No sé vos cómo lo ves. Y el otro día hablábamos con compañeros en la redacción y decíamos qué paradoja lo del radicalismo, que se está transformando en una fuerza política que está apuntando a cohabitar con aquel sector de la sociedad al cual combatió en sus orígenes. Momento, claro, Esto me parece que es la paradoja más terrible del radicalismo, que hoy enfrenta el radicalismo, ¿no? Y que lo está llevando a su desaparición. Y vos fijate, Eduardo, que hay un dato que yo advertí, no lo había advertido, pero lo advertí, como otros seguramente lo han advertido, que es que el radicalismo por primera vez desde el 83, y si no antes del 83 tendría que agarrar los libros de historia, pero me atrevería a decir que por primera vez en la historia va a una elección presidencial sin candidato a presidente propio ni candidato a vicepresidente propio. Claro. Nunca había pasado. El 83 seguro, lo firmo. Y antes estoy casi seguro. Entonces, eso marca un nivel de decrepitud de una fuerza política, ¿no? Claro, debilitamiento político. Y además agregamos a eso en cualquier circunstancia un dato
alerta rojo para una fuerza política, ¿no? Como el Partido Radical, que es un partido popular, Sí, histórico, etcétera. Y además lo hace acompañando una fórmula Macri-Michetti, ¿no? Por eso digo, ¿no? Es como uno piensa, resignación ideológica. Uno piensa Y además para terminar, con una muy mala elección de Ernesto Sanz el domingo, ¿no? Claro, o sea, uno se ve panorama forzado a recordar lo que era el origen de la UCR, ¿no? Enfrentándose a los sectores más conservadores, y hoy por hoy están arrimándose al calor de esos sectores. Lo que pasa es que es realmente incomprensible. Si uno hiciera un breve paréntesis histórico, que bueno, por ahí lo menciono porque vos hablas del tema, yo creo que la UCR, el perfil de la UCR cambia drásticamente en la Argentina cuando aparece el peronismo. Es decir, la UCR, en su afán de diferenciarse del peronismo, hace muchas transformaciones, de su base social, de su perfil ideológico, incluso si bien hubo distintos intentos de no desperfilarse respecto al peronismo, por ejemplo, la experiencia de Frondizi, al cual echaron. Exacto. Sí, que termina yéndose del partido. Frondizi hace el intento y se va al Partido Radical. Sí. Bueno, el radicalismo ha tomado un perfil, digamos, un perfil antiperonista. Entonces, hoy en la Argentina, el antiperonismo quiere decir antikirchnerismo y por lo tanto un giro a amigarse con cualquier otro que critica el kirchnerismo. Y se llame Macri, se llame Massa o el que sea. Y bueno, y así han terminado, lamentablemente, ¿no? Después, bueno, otro dato, ya un poco bastante menor, es el fracaso de algunas propuestas populistas no peronistas como la de Genaro, ¿no? Que tuvo que directamente ni siquiera puede pasar a la elección general, porque no superó el 1,5%. Era muy previsible. Era previsible, pero digo, como que ese tipo de perspectivas se están terminando. El kirchnerismo en Argentina, Eduardo, ha dejado sin hasta ahora, ha dejado sin un espacio político a la izquierda, ¿no? Salvo a las izquierdas muy radicalizadas. Ese era un tema que quería escuchar tu opinión. Digamos, a ver, yo siempre digo lo siguiente, que han tenido un desempeño meritorio si uno piensa en su historia anterior, es decir, de expresiones que venían del 0,3%, de ser experiencias absolutamente desconocidas, a una experiencia de un 3 y 4%, de instalación de unas referencias. Sí, en relación a su historia, me parece que han hecho un avance. Ahora, en términos no de la película, sino de la foto, bueno, es el 3%, quiero decir, en la Argentina no hay espacio para desarrollar, me parece a mí, o no hubo hasta ahora, una fuerza de izquierda, o izquierda en un sentido no izquierda marxista en general, pero izquierda en un sentido muy genérico, como puede ser el caso de Genaro, de Lozano, y no hay, como intentó hacer Pino Solana, y no hay terreno para eso, Wiener tibiamente, no hay espacio para eso, y bueno, y me parece que lo de Genaro que era distinto de Stolbizer, pero distinto del FIT, y distinto, ¿cuál es ese espacio? Es tan distinto que tuvo menos del 1,5%. Claro, intangible. Y ya metiéndonos en la cuestión más santafesina, más localista, bueno, la elección arrojó una situación muy particular en los tres grandes electores a senador, a ocupar en las bancas en el Senado, entre, por supuesto, Perotti, Reutemann y Wiener, con una performance bastante terrible y nefasta para Wiener, ¿no? En este caso. ¿Cómo viste vos el desarrollo de esa puja? ¿Cómo lo ves? Bueno, me parece que fuerza a analizar? Primero, empecemos por el dato más llamativo, que fue la elección del Frente Progresista. Me parece que el Frente Progresista tomó una decisión riesgosa, muy riesgosa, yo creo que en un punto inevitable, pero muy riesgosa, que fue priorizar la conservación de su territorio. Después de una elección de las PASO, recordemos que donde estuvieron al borde del precipicio, entonces ellos decidieron consolidar el acuerdo con el Partido Radical en la provincia. Exacto. E independizar lo provincial de lo nacional. Eso, en definitiva, les salió bien, por márgenes muy estrechos, pero lograron retener Rosario y la provincia, pero ahora están pagando los costos nacionales, porque hay una elección presidencial sin candidato presidente, y es como suicida. Entonces, no está ese arrastre de la candidatura presidencial. Los ciudadanos votan presidente.
Exacto. Es así. Sí, está bien, es lo lógico. Uno prioriza la elección más importante de todas, digamos, elegir un presidente de la nación. Entonces, eso tracciona. Ese voto tracciona mucho. Entonces, sí, se candidato a presidente y es como entregado, digamos. Ahora, de todas maneras, yo quiero decir que eso para mí no termina de explicar, porque la elección de Wiener fue muy mala. No solo fue mala, muy mala, quiero decir, muy mala para lo que es históricamente Wiener. Claro, ¿no? En ese sentido. Entonces, yo creo que hay algo más que eso. Yo creo que eso pesó mucho, fue decisivo, pero yo creo que hay un deterioro personal de la figura de Wiener, que tiene que ver en parte con lo que ha ocurrido con la inseguridad en la provincia, que tiene que ver con los vaivenes de Wiener, esta cosa de Wiener de intentar correrse al centro. Eso y por no decir centro-derecha, porque cuando dijo que creía centro para ser generoso, la mano invisible del mercado. ¿No? Eso lo desperfiló mucho, lo convirtió en una figura poco confiable. Es decir, obviamente la derecha no le confía porque es socialista, y los que lo votaban dicen se me está haciendo la derecha. Haciendo. Eso para mí él lo desconfiguró mucho. A ver, seguramente, quiero decir, si él hubiese ido a candidato a senador con un candidato a presidente cualquiera, más o menos competitivo, le hubiera ido mejor. Pero yo creo que no es un dato, creo que fue una elección muy floja, y me parece que ahí intervienen cuestiones que tienen que ver con la situación del socialismo, la situación personal de Wiener, y bueno, es un dato interesante para pensar el futuro, ¿no? Pasemos al candidato vocero de la burguesía rentística de la tierra en la provincia de Santa Fe. ¿A quién me refiero? A Carlos Reutemann. Y bueno, Reutemann, yo creo que es difícil. El otro día compartía una especie de debate con un dirigente del PRO, que le preguntaban en cuánto la elección de Wiener es adjudicable a la atracción de Macri y cuánto puso Reutemann, la elección de Reutemann, perdón. Ajá. Es difícil saberlo, no puedo precisar si hay un caudal todavía de Reutemann, que lo debe haber, lo debe haber. Es decir, yo creo que hay una... yo siempre recuerdo lo siguiente, no olvidemos que en Santa Fe existió el PDP, sigue existiendo, pero muy deteriorado. Santa Fe siempre ha tenido el voto natal, ha tenido 10-15% de un voto agrario, liberal, conservador. Totalmente. Que ese voto lo capturó Reutemann, el reutemismo, digamos, y Reutemann como figura política. Entonces yo creo que eso está ahí. Creo que hay franjas del peronismo de Santa Fe que no se sienten cómodas no se han sentido cómodas con el kirchnerismo, por decir poco. Lo que pasa es que esos sectores, y eso explica en parte el resultado de esta elección también, son menos reticentes a una figura como Perotti, que por ejemplo cuando fue el candidato Agustín Rossi, que era como la encarnación del kirchnerismo más duro. Perotti no es eso. No. Perotti es una figura oscilante. Entonces, eso me parece que a una figura como Reutemann le quita incidencia. Ahora, ¿cuánto hay de Macri? ¿Cuánto hay de Reutemann? El voto de Reutemann, y no me atrevo a afirmarlo, no me atrevo a afirmar, no sé, no puedo medir. Y bueno, y pasando ya al caso de Omar Perotti, ¿no? Que a mí, un dato que te tiro yo tiendo a ubicarlo muy cerca de lo que es la figura de Scioli, digamos, como perfil de candidato. Es un perfil parecido, sí, es un perfil parecido, exactamente, es un perfil parecido al de Scioli. Y creo que me parece que lo que ocurrió en la elección provincial, no en esta, ¿por qué no me detengo en esta? Por lo que venimos conversando, porque uno nunca termina de saber la atracción del cuánto hay de los votos de la atracción del candidato a presidente, que por supuesto que ya lo dijimos, es central, es fundamental. Pero hasta qué punto eso opaca al candidato propio, ¿no? Eso es lo que nunca se termina de saber. Yo creo que Perotti hizo una buena elección provincial, porque me parece que, ya dijimos algo, Perotti es una figura menos refractaria para un peronismo no kirchnerista, es así, y además yo creo que él logró canalizar una sensación de disconformidad con el socialismo en la provincia, que también explica el poco voto a Wiener. Entonces yo creo que en la elección provincial, ¿qué pasó? Había una sensación de crítica, una actitud de disconformidad con la gestión del socialismo, que había logrado una aparente canalización en Del Cel.
yo creo que cuando aparece un candidato, a ver, ¿cómo decirlo? Menos precario que el CEL. El CEL era una figura que tipo, ¿qué va a hacer? Siendo generoso. Bueno, por eso elegí una palabra prudente, una figura precaria. Me gusta el adjetivo. Entonces, cuando aparece una figura más formada, digamos, contra un pergamino de gestión, un dirigente político, yo creo que eso explica el desplazamiento que hubo entre las PASO y la general, ¿no? Donde Perotti creció. Mejoró mucho. Es raro que uno mejore tanto una elección interna a una general. Pero él logró generar una expectativa que además, objetivamente, digámoslo, ya pasando a otro tema que excede la charla de hoy, vuelve a colocar al peronismo con expectativa de gobierno en el 2019. Es así. Esa es tu mirada, ¿no? Y sí, me parece que bueno, de acá a 4 años puede pasar millones de cosas. Si no sabemos qué va a pasar de aquí a octubre, te pero imaginas. Bueno, el dato hoy es ese, ¿no? Porque del CEL viene 2 derrotas, eso no es menor, ¿no? 2 veces genera una expectativa, vas y perdés, ya estás como debilitado. Totalmente. Y el socialismo, bueno, es un misterio, ¿no? ¿Cómo se repondrán de...? Yo creo que Lipschitz y Fein también, tienen como que relanzarse, porque ganaron por muy poco. Claro. Si no, tienen que reinventarse, digamos. Si no lo hacen, y bueno, están en problemas. Yo creo que un poco también afectó la performance del socialismo en general, lo que ha ocurrido también con la socialdemocracia a nivel mundial, ¿no? Que ese desplazamiento, en algunos casos no tan sutil, depende del país, a una derecha más marcada y no tanto a un centro izquierda, y yéndose cada vez más a la derecha, como el caso de España. Con proceso con el cual el binerismo siempre tuvo mucha relación, ¿no? Con la socialdemocracia española, sobre todo, sí, ¿no? Sí. Me parece que eso también fue desdibujando mucho la perspectiva del socialismo como... Yo creo que el socialismo, yo lo defino así, yo creo que como idea política. Yo creo que el socialismo, mientras mayor responsabilidad política tomó, peor le fue yendo. Es decir, yo creo que cuando su experiencia local fue buena, es decir, hubo cosas en la ciudad que son rescatables. Wiener fue un intendente elegido, y Lipschitz también. Es decir, en la escala local, ellos fueron y son todavía una experiencia consistente. Yo creo que sus gobiernos provinciales fueron en el balance deficitarios, es decir, ellos no lograron repetir en la provincia lo que hicieron en Rosario, y creo que Wiener, como dirigente nacional de la oposición, fue un fiasco. Es así, objetivamente. Es decir, en el sentido de que se desgranó al punto que tuvo que bajar su candidatura, no tuvieron candidato a presidente, y la que tuvieron, que Maite Torriz, sacó el 3%. Menos que la izquierda. Aclaremos. Entonces me parece que cuando ellos tuvieron que pasar a jugar en las ligas mayores, no dieron el piné, es así. También yo digo, esto, vos que tenemos algunos años, ellos vienen a ser un partido universitario. Si demasiado hicieron para lo que eran, un partido, un grupo universitario que pasaron de ser, bueno, digo, hasta ahí llegaron, hasta ahí llegaron. ¿Qué pasará? Nadie sabe, pero hoy la foto es esta, ¿no? Hablando de grupo universitario, una breve reflexión sobre una sorpresa que ha sido la performance de Giro, sí, muy rápido, ¿no? Antes de pasar al cierre. Ya, hablando de grupo universitario. Bueno, yo creo, para mí es interesante. Yo creo que alguna vez también lo hemos conversado. Yo creo que evidentemente en Rosario se empezó a generar un creciente malestar con la gestión socialista, fundamentalmente a partir de la gestión de Mónica Fein, que yo la cargaría en Mónica Fein, como que había problemas que se venían acumulando, y eso ya, 25 años de gestión es mucho tiempo, ¿no? Muchos años, entre ese 25 años es un montón. En algún momento la sociedad te empieza a pasar factura. Entonces yo creo que esa disconformidad, yo creo que la principal oposición, que era el Frente para la Victoria, no logra en presente, no logra capitalizarla. Se empezó a crecer una opción por centro derecha, que fue el PRO, que casi gana, digamos, y ha empezado a crecer una opción por centro izquierda, una palabra nadie sabe bien qué significa, pero todos no entendemos, y qué giros. Es así, Giro Ciudad Futura, ahora que se ha unido, sí. Obviamente me parece que todavía es diferente, no quiero equiparar
son situaciones distintas porque Social Futura no tiene una referencia nacional, una fuerza nueva. Sí, una fuerza local. Puede ser un romance de verano. No sabemos. No sabemos. Pero hoy, la foto de hoy es que han hecho una muy buena elección y han logrado concitar a aquellas personas que están fastidiadas con el socialismo de una mirada más que no es la derecha, obviamente, que expresa el PRO, es una visión más izquierda o más progresista, donde ahí seguramente habrá habido votos que fueron a Hapkin, votos que fueron a Zuckerman, hay una mezcla de todo, y medio un poco de peronismo, un poco de radicalismo progresista, una mezcla, no pensemos que todos los que lo votaron son están en cualquier ideología, ¿no? Los habrá seguramente, pero y muchos jóvenes. Es una experiencia interesante, ¿no? Y la última, Juan, para cerrar un poco todo este amplio panorama que hemos abordado. ¿Tiene futuro? ¿Cómo ves el futuro del kirchnerismo duro? O sea, del núcleo duro del kirchnerismo. Yo creo que es una pregunta que todos nos estamos ¿cuánto vale haciendo. esa respuesta? Por lo menos, ¿Cuánto hay? No, yo creo. Esa no se la digo a cualquiera. Vos sabías que yo te la iba a hacer. ¿Cómo avisorás esa cuestión? Yo creo, a ver, cosas que se me ocurren, ¿no? Primero, yo creo que si Daniel Scioli gana las elecciones, vamos a un horizonte de panperonismo. Ajá. Me parece que eso, ¿qué quiero decir con panperonismo? Me parece que sectores del justicialismo que estuvieron por fuera van a encontrar en Scioli una figura mucho más hospitalaria, independientemente de lo que quiera hacer Scioli, que seguramente no desalentará eso, porque un presidente no desalienta ninguna. Le hace el aparato del PJ. El aparato del PJ le pongo nombre y apellido, le hace Moyano, le hace sector del masismo, le hace ¿cómo se llama? Los intendentes del conurbano. Sí, me parece que va a haber que van a quedar derrotados, ¿sí? Y sin lugar en el mundo. Entonces me parece que eso va a llevar a esto que llamo el panperonismo, ¿no? Ajá. Entonces me parece que en ese contexto va a ser importante de que el kirchnerismo quiero decir aquellos que hemos acompañado los perfiles más avanzados de este proceso, construyan un espacio organizativo que permita no diluirse al interior de esa nueva realidad. ¿Por qué? Porque por una parte Scioli va a ser el presidente de todos, todos los argentinos obviamente, pero de todos aquellos que con distinta intensidad lo acompañaron, lo acompañamos, o lo acompañaremos, pero donde efectivamente yo creo que lo que es importante es que esto que el kirchnerismo representó no se diluya como identidad política. Bueno, va a tener una fuerte presencia legislativa, ¿no? Sí. Puede ser ahí un baluarte. Y hay un dato que es central, que es que va a estar la figura de Cristina Fernández. Y la figura del vicepresidente. Sí, yo creo que, por supuesto, pero yo creo que acá la gran cuestión es que todo esto que estamos hablando va a tener una personificación que es la de Cristina Fernández, ¿no? Que bueno, que hay que ver cómo ensamblar. Acá vamos a una situación que no tiene ningún antecedente en la historia argentina y menos en la historia del peronismo, que es que el presidente no es el conductor político. Exacto. Hay quien dice, bueno, que cuando sea presidente se va a tornar el conductor político. Hay teorías que abonan a esa situación. Está por verse. Eso lo veremos. Eso es un final abierto. Eso lo veremos. Eso es una perspectiva que no se sabe si se va yo creo que es cierto que el presidente imanta ¿por qué? Imanta porque tiene votos, por poner una cuestión democrática, y porque tiene recursos, ¿no? Sí. Pero, insisto, no me atrevo a ser tan tajante porque no hay historia a la cual apelar. Nunca pasó esto que está por pasar, ¿no? Que entonces, ¿cómo se termina resolviendo? Bueno, esperemos que de la mejor manera, pero claro, vamos a ver. Ahí, Juan, en este caso, algo que hablábamos siempre con Eduardo, es acá lo trascendente es que
cómo se va Cristina, sino quién entra. O sea, como vos no lo analizaste previamente, Cristina se va con un alto porcentaje de imagen positiva, con un país ordenado, con un montón de conquistas y demás. Entonces se va, no como hemos visto, al menos yo, del 83 para acá, presidentes que huyen con inflación en helicóptero. Este caso no se da. No. Por otro lado, creo que tiene que ver, el peronismo se sabe que atraviesa a todos. Al propio Perón vino el camporismo, después vino el menemismo, después vino ahora el kirchnerismo, y quizás el peronismo siga superando a todos. Ahora no va a quedar el sionismo. Yo creo que el sionismo se va a convertir, como vos decís, si saca el 50 y pico % de los votos. Creo que eso se va a convertir en una nueva figura dentro de lo que es el peronismo, que puede ser, a mi entender, esto del sionismo. ¿Por qué? Porque va a tener un respaldo, y en el peronismo es sagrado, el tipo que saca esa cantidad de votos conduce como Cristina, y va a tener este polo que va a ser Cristina manejando algunas cuestiones. Pero yo sigo sosteniendo que, si, al menos para mí, Scioli saca arriba, o sea, tiene una lesión tranquila, holgada, que no va a segunda vuelta, y tiene la virome, ¿no? Después, o sea, para mí va a ser eso, que será un sciolismo, será, no sé, pero me parece que esos 4 años que vamos a transitar con Scioli presidente, no va a ser el kirchnerismo, y el kirchnerismo van a quedar, como decía Eduardo, algunos legisladores, algo le dará a la cámpora a Scioli, pero me parece que entramos en otra etapa, como dijiste, más contemplador, más panperonismo, sí, puede ser. Creo que se va a dar eso, porque Scioli, yo divido así, los que estuvieron con la 125 que la que no estuvieron. Ustedes analizaban la cuestión santafesina, acá ganó los que estuvieron en contra de la 125. Llámese Perotti, la que está después de Perotti, que armaba piquetes en la ruta 33, ahí en Firmat. Sí, hay un barajar, ¿no? Y darle nuevo, Reutemann, ¿no? Y bueno, por eso digo, se viene otra cuestión, otra cosa más conciliadora, pero tendrá, para mí, primero, si no va a segunda vuelta, y después la diferencia que saque con Macri. Ahí se va a dar esto que decimos, cómo él se posiciona después de la elección, en el poder, ¿no? Y de qué manera. Para mí tiene que ver con eso. Sí, seguramente. Juan, te agradecemos profundamente, como siempre, que hayas estado con nosotros, y te vamos a volver a convocar. Gracias por la invitación, y fue un placer. Muchas gracias, Juan. Buenas noches a todos. Hasta pronto.
Nacional Rosario, AM 1300 y FM 104.5. Verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Semanario Italiano, música, arte, cultura, moda, deporte, gastronomía. Domingos de 22 a 0 horas. Idea y conducción José Pipo Paratore. AM 1300 y FM 104.5, la radio pública. Comience la mañana bien informado por la radio pública. Diego Frisco y Raúl Raselli conducen Desayuno de Noticias, con un equipo de profesionales que apuestan a la mejor información desde hace más de una década. A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad y la buena música en Desayuno de Noticias. La noche, una radio nacional. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Bueno, si seguimos en la turba incorregible después de esta extensa charla y profunda con el compañero Juan Gianni. Y ahora tenemos, Eduardo, una candidata a diputada nacional del Frente para la Victoria que está en la lista que salió triunfante en las últimas elecciones de las PASO. Por lo tanto, vamos a charlar con ella y preguntarle cómo está todo esto. ¿Qué tal, Lucila? ¿Cómo te va? Buenas noches, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, estamos hablando de Lucila De Ponti, que es licenciada de Comunicación. Lucila, queríamos saber cómo recibiste, cómo fue todo el proceso eleccionario hasta el domingo, que bueno, se vieron los resultados y el Frente para la Victoria en tu categoría, que es diputado nacional, ganó cómodamente, ¿no? Sí, por suerte tuvimos un buen resultado, que bueno, teníamos la expectativa de obtener buenos resultados en las PASO, un poco teniendo en cuenta la buena experiencia que habíamos tenido en las elecciones a nivel provincial y local, y otro poco también considerando la fortaleza, digamos, que tiene la propuesta del Frente para la Victoria a nivel nacional, no solo por representar la continuidad del proyecto político que representa la presidenta, sino también por la fortaleza y la contundencia que manifiesta la fórmula presidencial integrada por Daniel Scioli y Carlos Zanini. Así que bueno, veníamos trabajando de manera muy fuerte, llevando la propuesta al conjunto de las localidades de la provincia de Santa Fe para que todos los ciudadanos pudiesen conocer qué es lo que veníamos a proponer para los próximos 4 años y quiénes somos los candidatos tanto a legisladores, ya sea senadores y diputados, como a representantes del Parlasur, y por supuesto la candidatura presidencial, y bueno, por suerte pudimos obtener un muy buen resultado en las PASO y vamos a seguir trabajando de cara a las elecciones del 25 de octubre para ganar en primera vuelta. Lucila, te pregunto, por si ya tienen algo armado dentro del Frente para la Victoria, ¿la campaña va a seguir siendo así, recorriendo, digamos, de una forma personal, de cara a la sociedad, o va a ser un poco más mediática, más que tiene que ver con los grandes afiches y demás? ¿Tenés ya algo armado para eso o se va a armar de aquí en más? Creo que un poco, digamos, se conjugan las dos cosas. Nosotros, el conjunto de los candidatos que somos del territorio de la provincia de Santa Fe, vamos a seguir recorriendo todas las localidades para tratar de llegar a todos lados con nuestra propuesta. Y por otra parte, por supuesto, los candidatos que tienen más referencia y que de alguna forma resultan más atractivos para los grandes medios, también van a estar presentes realizando todo lo que tiene que ver con la campaña más mediática, y seguramente tendremos de nuevo la presencia de Daniel Scioli. Esperamos que en más de una oportunidad en la provincia de Santa Fe, también para poder acompañar a los candidatos locales. Y yendo un poco más a tu labor, a tu militancia, ¿cómo te podríamos encuadrar? ¿Estás más con el tema de derechos de la mujer, más con el tema de lo social? ¿Dónde te gustaría trabajar más o dónde estás trabajando más puntualmente? Bueno, yo soy militante del Movimiento Evita más o menos desde hace 10 años, y desde hace algunos años mi práctica política se ubicó más específicamente en lo que tiene que ver con el desarrollo de la economía popular y la lucha por los derechos de los trabajadores de la economía popular,
que es una política central y que estamos construyendo de manera muy fuerte desde la organización que yo integro. Así que también, en el caso de que tenga la oportunidad de llegar a ser diputada nacional, desde la labor en el Congreso me gustaría poder seguir acompañando este proceso de recomposición de derechos y generar las propuestas, los proyectos y las modificaciones normativas y legislativas necesarias para poder ir avanzando. Nosotros tuvimos el compromiso de Daniel Scioli de que en el caso de que él sea presidente va a crear el Ministerio de la Economía Popular, lo cual para nosotros nos genera mucha expectativa porque es algo por lo que veníamos luchando y que lo veníamos pidiendo. Así que en el caso de poder contar con ese nuevo ámbito del Estado, seguramente vamos a tener que acompañarlo desde la modificación de alguna legislación o la generación de una normativa nueva para poder, diseñar e implementar políticas públicas referidas a esta cuestión, pero que lleguen al conjunto del territorio de nuestro país. Bien. Lucila, buenas noches. Eduardo Valverde te habla. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Respecto a lo que acabas de recordar de la posibilidad de esta nueva cartera que se crearía, digamos, volviendo sobre la cuestión de que vos pertenecés al movimiento Evita, bueno, ustedes están haciendo una experiencia concreta en el mercado de productores en La Toma. ¿Cómo está funcionando eso y qué perspectiva puede tener, digamos, esa experiencia respecto de la apertura de otros digamos, sitios similares en la ciudad y a nivel nacional, ya que vos podés impulsarlo después eventualmente desde tu banca, ¿no? Sí, nosotros desde la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular venimos trabajando con lo que tiene que ver con lo que vos te referías en específico, es, digamos, el área de lo que son productores y comercializadores, fundamentalmente de alimentos. Nosotros venimos trabajando ya desde hace casi 2 años con compañeros que desarrollan su trabajo en este rubro y lo hacíamos, bueno, en el marco primero de los camiones de la economía popular y también de una feria de productores que funcionaba de manera itinerante, digamos, en distintos puntos de la ciudad. Y desde hace un poco más de un mes tuvimos la posibilidad gracias a la generosidad también de los compañeros de La Toma, que nos cedieron un espacio para funcionar, tuvimos la posibilidad de abrir un mercado fijo, que es como un supermercado, digamos, de productores y comercializadores de la economía popular. Esto es una experiencia que es muy buena porque se da de manera autogestiva desde los mismos trabajadores que se dieron la organización de llevar adelante este proyecto y que hasta el momento viene siendo exitosa. Pero nuestra apuesta, digamos, es por dignificar todo el trabajo del conjunto de los trabajadores de la economía popular. Y venimos trabajando también en ese sentido. En Rosario, sin ir más lejos, existen muchísimos espacios de comercialización y producción de la economía popular que de alguna forma no son reconocidos y muchas veces son reprimidos por parte del Estado local, del municipio, como muchas ferias, digamos, que ustedes la deben conocer. La feria de Roque Saspeña, por ejemplo, la feria de los eucaliptos que queda en 6 al 5.000 y la del tanque, que, digamos, nombro algunas para que pensemos, digamos, que estos espacios incluyen miles de trabajadores que encuentran ahí, digamos, su ingreso familiar diario. Y más allá de esta experiencia del mercado popular, que para nosotros es importantísima, porque se demuestra la factibilidad de un proyecto de estas características, creemos que es necesario desde el Estado avanzar hacia empezar, digamos, a amparar en derecho al conjunto de esos trabajadores. Y por eso para nosotros es tan importante la creación del ministerio. Perfecto. Bueno, te agradecemos profundamente este contacto. De mi parte te agradezco y te va a saludar Rodolfo también. Buenas noches. Bueno, buenas noches, Eduardo. Bueno, Lucila, te agradezco igual que Eduardo que has estado con nosotros y seguramente en el transcurso de acá hasta las próximas elecciones te vamos a ir llamando a ver si un día te puedes llegar hasta acá, hasta la radio, para charlar más profundamente y con más tranquilidad, que no sea solo una llamada telefónica, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias por llamarme y bueno, los felicito por el programa y estoy a disposición para cuando quieran conversar. Dale, Lucila, gracias. Y nos estamos viendo. Muchas gracias. Buenas noches. Se
asoma alegre el sol sobre los campos del talar, junto a las vías van los lincheras, llevando como el caracol la casa cuesta hacia la sal. Van los gitanos todos los días, ellos no saben de dolor, y en cada boca hay un cantar, y a gritos dicen sus alegrías, indiferentes al amor y en el eterno trajinar. Ellos desechan melancolía cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del talar, junto a las vías van los lincheras, y al llegar se oye un peón e entonar esta canción. Linchera soy, corro el mundo y no sé a dónde voy. Linchera soy, lo que gano lo gasto, lo doy. No sé llorar, ni en la vida deseo triunfar. No tengo norte, no tengo guía, para mí todo es igual. No tengo norte, no tengo guía, para mí todo es igual. Seguimos en la turba incorregible. Bueno, después de esta charla con Lucila, tenemos otro entrevistado por teléfono. Bueno. ¿Te viene bien? Me parece muy bien, El gran amigo y compañero Marcelo Cohen. Koenig, así Koenig, es. sí, Oh, se qué pronuncia bien, Rodolfo. Bueno, se me va a retar si no, Marcelo. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te digo que me lo han pronunciado de infinitas formas. Claro, así no que me imagino. jamás retaría a nadie porque me pronuncie mal el apellido. Bueno, hay una vieja regla que dice que en los apellidos no hay errores, ¿no? Exacto, sí. Así que, bueno, estamos... bueno, Marcelo, vamos a charlar un poquito y seguramente que más va a preguntar va a ser acá tu amigo y mi amigo Eduardo ¿Qué Valverde. tal, Marcelo? Buenas noches. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Tanto Así tiempo? que bueno, te dejo con él, así charlan y yo voy a meter algunas preguntitas, si es que me dejan ustedes dos, ¿no? Vamos a ver. Bueno, Marcelo, ¿cómo está siendo la performance de tu último libro sobre la Constitución del 49, tan importante de retomar esa página gloriosa de la historia argentina, ¿no? Está recién sacadito del horno, ni siquiera está distribuido por la editorial, pero como uno no se puede contener ni bien recibir el primer ejemplar, ya lo empecé a publicar por las redes. Ah, vos Así que por ahora está solamente circulando por las redes. Ah, yo pensé que ya estaba distribuido en las librerías. No. Está recién sacadito del horno. Ah, perfecto. Bueno, contanos un poco cuál es la mirada que vos realizás en torno a la Constitución del 49 y cómo está estructurado el libro, ¿no? Digamos, para adelantar un poco a los posibles lectores. El libro se plantea sobre esa Constitución olvidada, negada, en las facultades de Derecho prácticamente ni se estudia la Constitución del 49, y yo creo que es sin duda uno de los hechos revolucionarios desde el primer peronismo. Digo, la idea de sacar un libro sobre eso también tiene que ver con que yo creo que hay hoy una discusión pendiente de construir una nueva Constitución que sea correspondiente al proyecto nacional que hace 12 años que estamos viviendo. Y de alguna manera el hacer historia también tiene que ver con discusiones del presente, y por eso la discusión del libro es la discusión de cómo el peronismo
primero como hay una correlación entre proyecto de país y constitución a lo largo de toda la historia argentina, y cómo ese país que cambió el peronismo necesitaba, ese país industrializado, ese país con justicia social, ese país en donde cada uno vivía de su trabajo, necesitaba una constitución distinta, con un nuevo plexo de derechos, con una nueva estructura que permitiera, digamos, no forzar la constitución vieja liberal, sino precisamente desarrollar una constitución desde el constitucionalismo social. Y ahí en particular hago foco sobre la idea de la propiedad en función social del peronismo, que es uno de los capítulos de la Constitución y sin duda el capítulo más revolucionario de la Constitución. Totalmente. ¿No? Donde se plantea en ese capítulo cuarto no solamente la soberanía del Estado Nacional sobre los recursos estratégicos, sino que además plantea que todo lo que sea servicios públicos no pueden ser no solamente privatizados, no pueden ser ni siquiera concesionados, ¿no? Y algunas otras perlitas que tiene ese articulado, que es bastante interesante y que de alguna manera también nos da pautas o nos da un espejo en donde mirarnos a la hora de pensar una constitución para este siglo, ¿no? Y es una constitución de mediados del siglo XX. En ese sentido, tengo entendido que también haces un rescate más que merecido de la figura de Sampaio, ¿no? Que fue el verdadero artífice de la Constitución del 49 y un gran constitucionalista, también hoy se puede decir un poco olvidado por la historiografía ligada al derecho en Argentina, ¿no? Sí, es así, está pensado como una introducción al pensamiento de Sampaio, y Sampaio es un tipo doblemente olvidado, porque es olvidado por los liberales, cosa que no debiera sorprendernos en lo más mínimo. Exacto. Pero muchas veces es minimizado por los peronistas, ¿no? Digamos, hay como una cosa de relegar solamente a Sampaio a una especie de escriba de la Constitución, y Sampaio realmente fue uno de los hombres importantes en la construcción del primer peronismo. Claro. Y aparte fue realmente uno de los pensadores que su propio pensamiento evolucionó con el peronismo, ¿no? El Sampaio de los 70 es un Sampaio vinculado al pensamiento del peronismo revolucionario, cosa que se guarda un poco bajo la alfombra y solamente aparece el Sampaio aristotélico tomista de los primeros años, ¿no? Digo, cuando él se acerca al peronismo desde los sectores cristianos o nacionalistas católicos. Bienvenido tu libro en ese sentido, porque yo también debo confesar que había recordado, no tenía tan presente esa última etapa de Sampaio, ¿no? Esa etapa donde el Sampaio de Constitución y Pueblo, el Sampaio que pronuncia conferencias, no solamente defendiendo la Constitución del 49, sino también planteando, que es el título de muchas de sus conferencias, la revolución de nuestro tiempo. Incluso en ese libro que mencionaba antes, planteaba que a él no le asusta que lo tilden de comunista, porque dice que a todo aquello que se plantea contra el sistema le dicen comunista. Pero claramente esto no es la opinión de un nacionalista conservador, ¿no? Totalmente, está clarísimo. Bueno, muy interesante esa revalorización de la figura de Sampaio, que va a resultar de suma utilidad para los tiempos que vienen, sobre todo pensando, como bien dijiste, en que si alguna deuda hay todavía de este proceso que nació en el 2003, materializar todos los avances que hemos tenido en una reforma constitucional, ¿no? Y bien vale tener la figura de Sampaio como figura rectora en ese proceso, ¿no? Y parte de eso es que ahora con una serie de juristas, algunos como Cholvis, discípulo de Sampaio, otros como Barcesat, y muchos otros juristas de primer nivel, estamos creando la cátedra Arturo Sampaio, precisamente para no solamente recoger el pensamiento constitucional de Sampaio, sino también para plantear la discusión de la necesidad de una nueva constitución emancipatoria. Así que seguramente para septiembre haremos la presentación en sociedad de la cátedra y quien dice
seguramente andaremos por Rosario también haciendo alguna presentación. Sería bueno porque a veces por ahí hay ciertas cuestiones que se ventilan nada más que en la capital de Argentina, y bien vendría una gira artística, entre comillas, como decimos, por estos lares, ¿no? Y sí, yo creo que es fundamental que la discusión no solamente se concentre y se piense desde Buenos Aires, sino que realmente, porque la mirada que cada uno de los distintos rincones de la Argentina tiene, construye la mirada que nosotros tenemos que tener de la Argentina, ¿no? La Argentina se ve distinto solamente desde Buenos Aires, y la verdad es que nutrirse de ese pensamiento, porque la cátedra está pensada como un lugar de debate, ¿no? Como un lugar de bajada de línea, es fundamental. Bueno, te agradezco de mi parte, Marcelo, el contacto, y bueno, y te felicitamos calurosamente por este nuevo éxito editorial tuyo, esta poder plasmar una reseña tan importante de un hecho histórico como la Constitución del 49, y de mi parte, bueno, te agradezco el contacto y te dejo con Rodolfo para la despedida final. Bueno, gracias. Marce, estaremos seguramente con todo lo que tenga que ver con la presentación aquí en Rosario, tu llegada, y veremos si es antes de la elección es mejor, así podemos estar todos tranquilos y ver, asistir y charlar seguramente en otra oportunidad con el tema del libro, cuando ya lo tengas presentado, ya está en circulación, y seguir profundizando el tema de lo que fue aquella Constitución de 1949. ¿Te parece, Marcelo? Sí, yo no tengo duda que en estas elecciones se va a ratificar el rumbo del proyecto nacional, así que esta discusión va a ser una discusión plenamente vigente. Perfecto. Y no vamos a tener que discutir cómo vamos a resistir a la derecha, al neoliberalismo, así que en eso estoy de lo más tranquilo que sea antes o después de las elecciones. Vamos a estar discutiendo la misma cosa, cómo se profundiza el proyecto, y la discusión de lo constitucional es fundamental para eso. Así que te agradezco, Rodolfo, le agradezco a Eduardo por el llamado, y a disposición como siempre. Igual, Marcelo, gracias, un abrazo grande, nos estamos viendo, Chao. Y ya nos estamos yendo, Rodolfo. Nos fuimos, nos echaron. Prácticamente ya estamos fuera del aire, así que gracias por todo, nos vemos en una semana. En una semana, gracias. Hasta luego. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito. Radio Nacional, somos todo Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mundo Cumbia. Música popular, música tropical, alta música de los barrios bajos. Mundo Cumbia. Ritmo, sentimiento, pasión. Mundo Cumbia. Por la radio pública. La cita es el domingo por la noche. El lugar, en su casa, descansando, viajando por el país. El encuentro es en una sintonía, la 870, la Radio Nacional. No le va a costar ni 100 pesos, ni 50 pesos,
ni siquiera unas monedas. Pasen, señores, pasen. Acérquense a este mundo de cumbia que los llama, que les implora ser escuchada y aceptada definitivamente.